La Tremenda Corte 3, bajo el título Ignoranticidio, puede interpretarse como una obra que lleva el humor de situación a un territorio mucho más profundo de lo que aparenta a primera vista, porque detrás de la risa inmediata y del juego verbal constante se esconde una observación extremadamente lúcida sobre la relación entre lenguaje, poder y costumbre, y en esta tercera entrega esa observación se vuelve más consciente, más insistente y, por momentos, más inquietante, ya que el tribunal deja de ser únicamente un escenario cómico para transformarse en una metáfora cerrada de una sociedad que se expresa sin escucharse, que juzga sin comprender y que se protege detrás de fórmulas repetidas hasta el agotamiento. Y desde la escena inicial queda claro que el conflicto no gira alrededor de un delito concreto, sino alrededor de la imposibilidad de definirlo con precisión, porque cada intento de aclaración añade una nueva capa de confusión, y esa dinámica se convierte en el verdadero motor narrativo, desplazando el interés del que al cómo, no importa tanto lo que hizo Tres Patines como la manera en que el sistema intenta explicarlo, y fracasa, y al analizar cada escena se percibe una estructura casi musical, donde los malentendidos funcionan como variaciones sobre un mismo tema, repitiéndose con ligeros cambios que generan tanto familiaridad como escalada absurda, y es precisamente esa repetición la que construye el comentario crítico, porque muestra cómo la ignorancia no es un accidente puntual, sino una práctica sostenida, una forma de funcionamiento que se perpetúa a fuerza de rutina, y el juez, con su autoridad incuestionada, encarna esa paradoja de manera ejemplar, ya que nunca pierde el control formal del juicio, pero tampoco logra dominar su sentido, y esa distancia entre forma y contenido es una de las claves más finas de Ignoranticidio, porque no ridiculiza la figura del juez como individuo, sino el rol que ocupa dentro de un sistema que exige decisiones. Incluso cuando nadie entiende del todo lo que está ocurriendo, y el fiscal, por su parte, representa la fe en el procedimiento como sustituto del entendimiento, una fe que se alimenta de la repetición mecánica de acusaciones, conceptos legales y estructuras sintácticas que suenan correctas aunque no expliquen nada, y Tres Patines se mueve entre ambos como alguien que no pretende saber más, pero que intuye mejor las grietas del lenguaje, aprovechando no la ignorancia ajena, sino su rigidez, y esa diferencia es crucial, porque convierte al personaje en algo más que un pícaro, lo vuelve un reflejo incómodo de la inteligencia práctica que sobrevive en sistemas excesivamente formalizados, y desde una lectura comparativa, La Tremenda Corte 3 se distingue de otras comedias judiciales porque no construye el humor a partir de la excepción, sino de la norma, no se ríe del error extraordinario, sino de la lógica cotidiana llevada a su extremo, y eso explica por qué muchas de sus escenas resultan tan reconocibles incluso fuera de su contexto cultural original. Cualquiera que haya enfrentado un trámite interminable, una discusión administrativa o una interpretación contradictoria de una regla entiende de inmediato el mecanismo que la película exagera, y desde una experiencia personal como espectador, resulta inevitable recordar situaciones en las que una explicación excesiva termina siendo la prueba más clara de que nadie sabe realmente qué está pasando, y esa identificación profunda es lo que convierte a Ignoranticidio en una obra que trasciende la nostalgia, porque no depende del recuerdo afectivo para funcionar, sino de una observación constante y vigente del comportamiento humano frente a la autoridad, y hay una escena particularmente reveladora en la que el lenguaje legal se vuelve tan autorreferencial que deja de referirse a la realidad, y ese momento, aunque cómico, tiene una resonancia casi inquietante, porque muestra cómo el sistema puede seguir funcionando incluso cuando ha perdido contacto con aquello que debería regular, y en términos de ritmo, la película logra mantener una ligereza admirable sin sacrificar densidad, alternando momentos de carcajada abierta con otros de risa contenida que surge del reconocimiento más que de la sorpresa, y esa combinación es difícil de lograr, porque exige confiar en la inteligencia del espectador sin volverse hermética. Ignoranticidio lo consigue gracias a una escritura precisa y a actuaciones que nunca buscan el chiste por el chiste, sino la coherencia interna del absurdo, y el título adquiere así un significado particularmente irónico, porque no alude a la eliminación de la ignorancia, sino a su exposición, a su paso por el tribunal simbólico de la comedia, donde queda al descubierto no como defecto individual, sino como engranaje colectivo, y al finalizar la película no hay resolución clara ni aprendizaje explícito, solo la sensación de que el juicio ha terminado y al mismo tiempo, no ha resuelto nada esencial, y esa falta de cierre no es una carencia, sino una declaración de principios, porque refleja con honestidad la manera en que muchos procesos sociales concluyen, formalmente cerrados pero conceptualmente abiertos, y en ese sentido La Tremenda Corte 3 se consolida como una de las expresiones más maduras de la saga, no porque abandone el humor,
sino porque lo utiliza como herramienta para señalar algo profundamente humano, la tendencia a confundir hablar con entender, decidir con comprender y repetir con saber, y esa observación, envuelta en risa y aparente ligereza, convierte a Ignoranticidio en una obra que no solo entretiene, sino que deja una incomodidad productiva, una pregunta silenciosa que acompaña al espectador mucho después de que el tribunal se vacía y el juicio termina, recordándole que a veces la ignorancia más persistente no es la que se oculta, sino la que se ejerce con total seguridad.